Vamos a seguir entonces en lo que ha sido nuestra temática de esta semana. Esta semana hemos venido estudiando a profundidad acerca del rol profético de Ellen G. de White en el movimiento adventista. El día de ayer estuvimos analizando varios ataques que se han hecho en contra del rol profético, del ministerio profético de Ellen White, y estuvimos respondiendo un poco a esos ataques. En la primera intervención que tuvimos hablamos de los tipos de inspiración que hay, inspiración del pensamiento, inspiración verbal, y entendimos que tanto la Biblia como el espíritu de profecía fue inspirado en el pensamiento, no verbalmente. Y habíamos estado entonces en algunas de las defensas al rol profético. Ya habíamos quedado aquí. Muy bien, la diferencia entre lo común y lo sagrado, ¿sí? Entre las muchas cosas que Ellen White escribió, algunas de ellas eran cosas simplemente comunes. ¿Qué quiere decir? Eran transacciones comerciales, compra de fincas, compra de casas, y no podemos tomar eso como una revelación directamente de Dios porque eran simplemente cartas con lenguaje común. Otro punto de defensa al cual queremos analizar es que Ellen White reconoció ella que no era profeta, sino más de lo que la palabra implica. De hecho, cuando ella recibió su llamado profético en 1844, ella al principio se rehusaba a ser llamada profeta porque en aquel entonces había un estigma en contra de los profetas en la sociedad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a José Smith, que él fue muerto por declararse ser un profeta, el líder de los mormones. Y debido a estas incidencias, esto sucedió durante esos mismos años, Ellen de White temía ser llamada profeta, porque la palabra profeta en aquel entonces estaba estigmatizada. En cuanto a eso, ella dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 37 y 39. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Dice ella, porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Así que su obra incluye mucho más de lo que la palabra profeta significa. Ella prefirió ser llamada la mensajera del Señor. Así es que prefirió ella ser llamada. Pero significa que ella no es una profetisa. O sí, sí lo es. Pero es mucho más que eso. Así como lo era Juan el Bautista cuando Jesús dijo, oh, Juan es mucho más que un profeta. De hecho, Ellen White ha sido la autora más prolífica, la escritora más prolífica en los últimos 2 siglos. Ella también, sus escritos han sido los escritos que más han sido traducidos a diferentes idiomas. Ella ha sido una autoridad en temas tanto de salud como de educación, como temas de familia, temas teológicos, proféticos, consejos de la vida diaria. Es una autora que ha escrito en una variedad de temas, por eso podríamos asegurar que es mucho más que una profeta, es una educadora, es una médica, es una teóloga. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. Así que ella tenía claro su papel profético. En una carta que ella le escribe a un evangelista, a W. Simpson, quien en 1906 trabajó en el sur de California, ella le escribió, estoy agradecida de que la instrucción contenida en mis libros establece la verdad presente para este tiempo. Estos libros fueron escritos ¿bajo qué? Bajo la demostración del Espíritu Santo.
Tenemos entonces la seguridad que los libros que ella escribió bajo su propio testimonio son inspirados, fueron escritos bajo la demostración del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son algunas de sus obras principales? Por ejemplo, los 5 libros de la serie del Gran Conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, El Conflicto de los Siglos. ¿Cuántos se han leído estos 5 libros? Muy bien, veo que algunos pocos saben. Todo adventista del séptimo día debe haberse leído esos 5 libros. Es el mejor comentario inspirado de toda la Biblia. Y están en ese orden: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Un requisito para los instructores bíblicos graduarse es leerse esos 5 libros. Esos 5 que acabo de mencionar. Además de esos tenemos libros como El Ministerio de Curación, como El Camino a Cristo. Tenemos los Testimonios para la Iglesia y muchos otros libros que ella escribió que son de gran instrucción para su pueblo hoy. Esas son las obras de más peso en cuanto a lo que la hermana White ha escrito, sin contar los muchos artículos y revistas que ella escribió. Otro punto de defensa que queremos enfatizar es que Elena de White creía en la sola escritura. Algunos nos acusan a nosotros como secta porque dicen que nuestras doctrinas están basadas en el espíritu de profecía. Pero cuando nosotros estudiamos la historia denominacional, nosotros veremos en especial el desarrollo de nuestras doctrinas, que las doctrinas nunca fueron dadas a través del don profético. Dios permitía que los pioneros estudiasen la palabra, hicieran su parte, y cuando llegaban a un punto en que la mente humana no podía avanzar más, entonces Dios daba una revelación. El sábado nunca fue dado por inspiración profética a este pueblo. El estado de los muertos tampoco. Ninguna de nuestras doctrinas han sido resultado del don profético. Han sido resultado del estudio diligente de la palabra de Dios. Así que nuestra fe no está basada en el don profético, nuestra fe está basada en la Biblia. Nosotros somos cristianos que creemos en la Biblia. La Biblia es nuestra base, nuestra regla de fe. En cuanto a la sola escritura, mucho tuvo que decir la hermana White. De hecho, ella dijo que si los hombres hubiesen sido diligentes estudiantes de la Biblia, no hubiera habido necesidad de los testimonios. Así, los testimonios fueron dados porque simplemente nosotros habíamos dejado, el pueblo adventista había dejado la Biblia a un lado. Y como se había dejado la Biblia a un lado, entonces se dio los testimonios para dirigir de nuevo el pueblo a la Biblia. Quiero hacer un paréntesis aquí en esto. Saben, algunos de nosotros quizá a veces nos hemos vuelto más adventistas del séptimo día del espíritu de profecía y no de la Biblia. Porque somos muy buenos citando el espíritu de profecía, pero no somos tan buenos probando eso con la Biblia. Y nosotros debemos ser más habilidosos con la Biblia que con el espíritu de profecía, porque tú a alguien de afuera no le puedes hablar con el espíritu de profecía. Entonces para uno es fácil entonces citar a la hermana White, que lo coloca tan sencillo, tan claro, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Puedes probarlo solo con la Biblia? Yo les hago una pregunta, les puedo dejar esta tarea. ¿Puede usted probar con la Biblia, sin Elena de White, que para estos últimos días la dieta que Dios tenía para el hombre consistía solo en plantas sin ningún derivado de la carne? ¿Puede probarlo con la Biblia? Eso se puede probar con la Biblia. El hecho que Elena de White lo mencionó no es nueva luz, porque ella no escribió nada que no esté en la Biblia. ¿Sí? ¿Puede probar el hecho que ella dice que la serpiente en el jardín del Edén tenía alas? ¿Puede probarlo con la Biblia? Eso se puede probar con la Biblia. Yo he hecho la prueba en todas estas cositas y eso se puede probar con la Biblia. Nosotros debemos tomar el espíritu de profecía y darle el verdadero uso. Lo que la misma profeta quiso, y es que nos llevase de vuelta ¿a dónde? A la Biblia.
siguiente es el concepto de la luz menor. Saben, algunas personas han tomado este concepto para decir que como el espíritu de profecía es la luz menor, entonces significa que es un grado de inspiración menor que la Biblia y que la Biblia es la luz mayor. Pero yo quisiera sugerir algo en esta mañana. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía son la luz menor y la luz mayor es Cristo Jesús. Porque la Biblia y el espíritu de profecía obtienen su luz e irradian de aquella luz mayor que es Cristo Jesús, el sol de justicia. ¿Sabían ustedes que Jesús le llamó a Juan, o Juan el apóstol le llamó a Juan el Bautista aquella luz menor? Dice Juan 1, que da testimonio de la luz mayor, Jesús. Todos los profetas, tanto bíblicos, canónicos y extracanónicos, simplemente hablan ¿de quién? De Jesús. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hablando de la luz menor, dice la hermana White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Ahora, aquí la luz mayor ella se la está aplicando a la Biblia. ¿Por qué? Porque poco caso se hace de la Biblia. Y también se puede aplicar a Jesús. Ahora, yo les hago una pregunta. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué si ya tenemos la Biblia, para qué el espíritu de profecía? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Si ya está la Biblia, ¿para qué el espíritu de profecía? ¿Cómo responderían a usted esa pregunta? ¿Será que los profetas, solo los profetas canónicos, cuando me refiero a los profetas canónicos, son aquellos profetas que escribieron libros que están incluidos en el canon de la Biblia? ¿Será que los profetas canónicos son los únicos que tienen autoridad profética, o hay profetas no canónicos que también tienen autoridad? Denme un ejemplo. Un profeta extracanónico que tiene la misma autoridad de los profetas canónicos. Juan el Bautista, por ejemplo, ¿escribió algún libro Juan el Bautista? ¿Pero es considerado un profeta de Dios en la Biblia? Claro que sí. Y la pregunta es, ¿tenía el pueblo de Dios, tenía el pueblo judío en el tiempo de Jesús la Biblia? Tenían el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Para qué un profeta más? Si ya tenían el Antiguo Testamento. Porque habían dejado a Dios y la palabra de Dios. Y Dios tuvo que levantar un profeta, además de eso, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. La Biblia nos dice a nosotros que Dios siempre va a tener profetas en su pueblo. De hecho, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. ¿Hasta cuándo va a perdurar el don profético en su iglesia? 1 Corintios capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Nos dice el apóstol Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Cuáles son contextualmente todas esas cosas? Ahí nos va a decir, en toda palabra, en toda ciencia, o sea, está haciendo una lista de los dones espirituales, y así como el testimonio acerca de ¿quién? De Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ya habíamos definido cuál es el testimonio de Cristo. ¿Cuál es? El espíritu de profecía. Miren que la iglesia de Corinto también tenía el don profético en medio de ellos, y nos dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos son dados los dones, incluyendo el don profético? Para prepararnos para la manifestación de Jesucristo. Y va a ser necesario aún hasta los últimos tiempos.
Muy bien, déjeme pasar a otro punto. Bueno, antes de eso, déjeme leer esta cita. ¿Significa eso entonces que el grado de la inspiración de Ellen White es menor que el de la Biblia? Nos dice el libro de Evangelismo, página 192. O Dios está enseñando a su iglesia, reprobando sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. ¿Esta obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la estampa del enemigo. No hay obra a medias en este asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. Claramente entonces ella hace defensa a los testimonios y dice o son del diablo o son del Espíritu de Dios. Vamos a pasar entonces a este siguiente punto y es el uso incorrecto a los testimonios. Se le ha dado un uso incorrecto a los testimonios y vamos a tocar algunos de estos puntos. El primero es, los escritos de Elena de White no se deben usar como autoridad cuando se trabaja con incrédulos. He conocido personas que están trabajando con alguien que no es de nuestra iglesia y entonces lo primero que le citan es a Elena de White. Y eso es un uso incorrecto de los testimonios. De hecho, los testimonios no son una prueba de discipulado. Cuando digo prueba de discipulado, no son un punto en el cual se decida si una persona está lista para el bautismo o no. Y hay citas del espíritu de profecía, porque la persona necesita tiempo para familiarizarse con los testimonios. Hablando de eso nos dice la misma autora, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 115. Algunos siguieron una conducta poco juiciosa cuando hablaban de su fe a los incrédulos. Y si se les exigía una prueba, leían una visión en vez de recurrir a la Biblia para encontrar la prueba requerida. Vi que esta conducta no es consecuente y crea en los incrédulos prejuicios contra la verdad. Las visiones no pueden tener peso para aquellos que nunca las han visto y no conocen su espíritu. No se debe recurrir a ellas en tales casos. Si estoy dando una campaña evangelística y tengo muchas visitas, en esa campaña evangelística yo solo voy a usar la Biblia. ¿Ok? Hay personas que se zarandean cuando no se cita el espíritu de profecía y dice, esa persona no citó el espíritu de profecía en su sermón, no cree en él, no cree en el don profético. Hay momentos en que no es conveniente citarlo. De hecho, nosotros deberíamos, no porque no creamos, deberíamos acostumbrarnos a predicar con la Biblia y la Biblia sola, porque este es el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Lo mismo que lo dice ella está aquí, la Biblia y la Biblia sola. De hecho, vamos a 1 Corintios, allí mismo, capítulo 14. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Voy a parafrasearlo, no lo estoy encontrando aquí, está en este capítulo, donde dice el apóstol Pablo que las profecías son para los de la iglesia, las lenguas son para los de afuera. ¿Sí? El don profético es solo para los de la iglesia. Las lenguas son para testimonio para los de afuera.
Segundo punto, en cuanto al uso incorrecto de los testimonios, es que las declaraciones tomadas fuera de contexto pueden presentar solo una faceta del tema o tergiversar la verdadera intención del autor. ¿Sí? En cuanto a esto, nos dice Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 90. ¿Por qué los hombres no veían y vivían la verdad? Muchos estudian las Escrituras con el propósito de demostrar que sus propias ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para acomodarlo a sus propias opiniones. Y así hacen lo mismo con los testimonios que Él envía. Pregunta, si torcían los escritos de Ellen White aún cuando ella estaba viva. Se pueden torcer hoy. Hay personas que los están torciendo hoy. ¿Cómo lo hacen? Citan media frase, dejando afuera la otra mitad que, si se citara, mostraría que su razonamiento es falso. Dios tiene una polémica con los que tergiversan las Escrituras, haciéndolas conformar con sus ideas preconcebidas. Hay una cita que la hermana White menciona y ella dice: Cristo nunca se vio riendo y nosotros debemos seguir su ejemplo. Y algunas personas toman esa cita y dice: es pecado reírse, porque a Cristo nunca se vio riendo. Pero el mismo párrafo, luego más adelante, ella dice: toda frivolidad, todo chiste, toda broma, Dios la condena, pero Dios no condena el espíritu alegre y la risa inocente. Si siguiéramos leyendo el mismo párrafo, no está hablando de toda la risa, está hablando de la frivolidad. Y algunos entonces toman esa línea y dicen: ve, allí dice, es pecado reírse. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con el tema de los alimentos. En consejos sobre el régimen alimenticio, ahorita vamos a hablar de las compilaciones. Hay que tener cuidado con las compilaciones, cómo las estudiamos. Porque las compilaciones simplemente son apartes que son tomados fuera del contexto y son puestas en un libro. Pero para saber qué quiso decir ella hay que ir a la fuente original donde está todo el artículo o todo el pensamiento completo. Y hay una cita, varias citas donde dice que Dios está guiando a su pueblo a la dieta original antes de la caída. Entonces algunos toman, bueno, Adán solo comía frutas y semillas, así que hoy todos debemos comer crudo. ¿Sí? Y entonces esa es una de las citas que usan, hoy todos debemos comer crudo. Pero luego no comparamos que en otras partes la hermana White habla acerca de las condiciones del cuerpo después del pecado y cómo debemos adaptar la dieta a nuestras condiciones y necesidades. Debemos tener cuidado en cómo tomar solo apartecitos. Algunos, por ejemplo, toman la cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, creo que la página 168, donde dice: Jesús no se medía por el sistema de trabajo de 8 horas al día. En todo tiempo y lugar se veía trabajando. Entonces algunos dicen: no, las personas que trabajan solo 8 horas y nada más no son abnegados. Y hay que trabajar más tiempo. Vamos al tercer punto. Y es que se debe usar el sentido común al aplicar los consejos de Elena White para no llegar a posiciones extremas. ¿Sí? Muchos consejos que ella da necesitamos aplicar el sentido común. Hablando de eso, ella misma dijo: he estado bien preocupada, dice ella, con respecto a la idea. La hermana White ha dicho tal cosa y tal otra. La hermana White ha dicho esto y aquello. Y por lo tanto vamos a proceder como ella dice. ¿Han conocido personas así? Dios quiere que tengamos sentido común, que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones, las circunstancias cambian la relación de las cosas. Entonces, si la hermana White dijo que es bueno que la mujer tenga el pelo largo, entonces una mujer se corta más el cabello, entonces no, ella dijo que eso es un mandato así estricto.
Y eso es una orden que ella está diciendo de parte de Dios, ¿sí? Hay mujeres que no les conviene tener el cabello largo porque sufren o de menopausia o calores y eso más las acalora a ellas, ¿sí? Y entonces no podemos, no, usted se cortó el cabello, tiene un peinado ostentoso. Las circunstancias cambian la relación de las cosas y debemos razonar con sentido común, volviendo a lo que ella dice. No como frijol y el maní es muy pesado, dice ella. ¿Significa eso entonces que todos entonces no debemos comer maní ni frijoles porque a la hermana White le caía mal? No. Su circunstancia y su condición es distinta a mis circunstancias y mis condiciones. Debemos nosotros aplicar sentido común a los consejos de la hermana White. Muy bien. Cuarto, los creyentes no deben usar los escritos de Elena de White para condenar a otros, ni deben hacer de una cuestión la más importante de todas. A veces tomamos lo que ella no ha dicho, no ha escrito mucho, que ha escrito muy poco sobre eso y queremos hacerlo como si ese fuera el mensaje que ella dio. Y hacemos un mundo de un átomo. En cuanto a eso, ella sabe cómo le llama a este tipo de personas, le llama hombres unilaterales. En inglés dice one-sided men, hombres solo de un lado, unilaterales. Algunos concedían una importancia exagerada a la cuestión del vestido. Criticaban los trajes que otros llevaban y condenaban prontamente a todos los que no se conformaban con exactitud a sus ideas. Miren, unos pocos condenaban los retratos y sostenían que estaban prohibidos por el segundo mandamiento y que deberían destruirse todo lo que fuera de esa clase. Recuerdo, yo conocí a un amigo en Heartland, que él decía que tomarse fotos era pecado porque era violación del segundo mandamiento. ¿Ok? Y esto no es nuevo, habían personas en el tiempo de ella que condenaban los retratos porque estaban prohibidos por el segundo mandamiento. Estos hombres de ideas unilaterales, ¿cómo les llama? Hombres de ideas, solo ven un lado nada más. No son capaces de ver ninguna otra cosa fuera de lo que predomina en su mente. Hace años tuvimos que combatir ese mismo espíritu y esa misma obra. Surgieron personas que pretendían haber sido enviadas con un mensaje que condenaban los retratos y los cuadros y que instaba a destruir todo lo que constituyera una copia de algo. Llevaban cosas hasta el extremo de condenar los relojes que tenían figuras o imágenes sobre ellos. Imagínense, si había un reloj donde tenía una figura de imagen sobre ellos, no, ese reloj era apóstata. Había que quitarlo. Nosotros tenemos un reloj de pared en la casa donde tiene un gatito ahí, entonces ese gatito es una imagen de un gato, así que eso es apostasía. Hasta ese extremo. Y saben, nosotros nos podemos reír, pero hoy pueden haber personas con ideas unilaterales. Entonces el vestido tiene que ser exactamente a esta distancia, nada más, nada menos. Y el cabello debe ser exactamente a esta distancia, nada más, nada menos. O muchas de estas cosas. O tenemos que solo 2 o 3 variedades, nada más, nada menos. Como algunas personas que toman muy en serio y muy a la letra lo que la hermana hoy dice, 2 o 3 variedades o 3 o 4 variedades. Entonces, por ejemplo, si en una ensalada hay lechuga, hay rábano y hay zanahoria, ahí ya están las 3 variedades, entonces ya no hay que comer más porque hay 3 variedades. Entonces solo comen ensalada. O si en los frijoles hay papa y hay, papa, plátano y frijol, entonces ya están las 3 variedades allí. ¿Sí? Y entonces han llevado al extremo la dieta y eso hasta les produce problemas mentales a este tipo de personas por una mala alimentación. Personas de ideas unilaterales. Quinto, las compilaciones son buenas, pero tenga cuidado de respetar la intención del autor cuyos escritos están siendo compilados. Sí, las compilaciones son buenas, pero usted debe saber estudiar las compilaciones. No debe quedarse con la cita que está allí, sino que debe buscar la fuente original
de esa cita. Hablando de eso, mire que hay consejo para todo, Mensajes Selectos tomo 1, página 50. Me llegan cartas que se me suplica que conteste. Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Así quedan perplejas las pobres almas, cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Extrayendo una cláusula aquí y otra allí. Y entonces se pegan de citas aisladas y forman una doctrina de esas citas aisladas. Eso es un mal uso de los testimonios. Nosotros debemos tomar, como vamos a ver, todo lo que el autor escribió sobre ese tema y mirar el cuadro general de dicho tema. Algunos ejemplos. ¿Han leído esta cita? Imagínense que paráramos aquí. Hijas de Dios, página 138. Realmente no es prudente tener hijos ahora. El tiempo es corto y los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Claro, ¿cierto? Yo puedo formar de aquí una doctrina. ¿A qué conclusión puedo llegar? No hay que tener hijos en estos últimos días. Pues lo dice clarito. Y uno no lo podría discutir. Un buen estudiante, ¿qué debería hacer? ¿Se queda con esta línea? ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a leerlo todo, unas 2, 3 páginas antes, 3 páginas después, vamos a leer todo el contexto. ¿Qué quiso decir la hermana White? ¿A quién, por ejemplo? Unas preguntas que deberíamos hacernos es: ¿a quién le escribió esto? ¿Bajo qué circunstancia le escribió? ¿Por qué lo dijo? Aquí ella le está escribiendo a Adelia Van Horn, ¿ok? Quienes habían sido llamados a ser misioneros para Dios. Página 136, 2 páginas antes. Para esta pareja en específico, no era la voluntad de Dios que tuvieran hijos, porque el cuidado por los niños será de tanta importancia que el trabajo por Cristo sería descuidado. Al despertarse el amor materno, que es el afecto humano más fuerte, la obra de Dios tomará un lugar secundario y así Satanás estará obstruyendo el camino que el Señor había designado. Interesante. ¿Acaso la hermana White en muchos otros lugares no dice que la obra más importante es el cuidado y la educación de los niños? Pero aquí, ¿por qué dice que la obra más importante es la obra misionera y que esto es secundario? Porque específicamente para ellos el llamado era ¿qué? El llamado de Dios era no tener hijos, ser misioneros de tiempo completo. ¿Sabe? Para tener hijos incluso uno debe razonar y preguntarle al Señor: Señor Dios, ¿tú me estás llamando a tener hijos o no? ¿Me llamas a un trabajo, una obra misionera de tiempo completo, o es tu voluntad que yo tenga hijos? Para esta pareja, Adelia no había sido llamada a tener hijos, pero su hermana Amanda sí. Y fue todo lo contrario, mientras que ella, su hermana Amanda fue llamada más a estarse en su casa. Y mientras ella descuidaba la obra de Dios por atender a sus hijos, su hermana, que era el llamado contrario, descuidaba a su familia por atender otras reuniones, y la hermana White también la reprende a ella. Y le dice: mira, tu lugar es en tu casa. 2 hermanas con 2 llamados diferentes, cada una estaba haciendo lo contrario. Debemos nosotros leer el contexto. A mí varias personas me han citado. Estas citas que yo pongo acá no son imaginarias. Yo he tenido que confrontarme con muchas personas con diferentes citas. No, mira, esto es... Y critican a las demás personas. Mira, esas familias allá en la fundación y siguen teniendo hijos. No tienen fe, no han leído esta cita y la citan. Sí, nosotros tenemos que entender en qué circunstancias escribió ella ciertas cosas y no condenar a otros. Cierro con este punto. Algunas veces las personas, de manera voluntaria o involuntaria, hacen referencias a afirmaciones que no existen. Eso sí es muy común. Ustedes no deben de tragar entero. Ay, la hermana White dijo esto, dijo aquello. Una que es muy común, que esa estuvo andando por un tiempo, hasta yo en un tiempo me la creí.
antes de que Jesús salga del santuario celestial, su última obra va a ser responder las oraciones de las madres por sus hijos que se han extraviado. Y yo esa cita, wow, qué tremenda cita, hermosa. Y dice la referencia, Review and Herald, año 1904, pero no dice la fecha, y yo era buscando esa cita. Nunca la encontré. Recuerdo una vez yo predicando en la red. Cuando comencé a predicar en la red, yo cité eso. Y todos los hermanos motivados, y yo, wow, mira, a los hermanos les gustó esa cita. Y luego estaba en Harlan todavía y me preguntó Ivoncita, ¿cómo le fue en la red? Y yo, no, muy bien, y cité esta cita. Y Ivoncita me dijo, no, esa cita no existe. Y yo, ¿en serio? No existe. Y claro, me puse a buscarla y no existía. Y hasta ahora vengo buscándola y esa cita no existe. U otra, iglesias enteras con sus pastores se perderán. ¿Han encontrado esa cita? Yo no la he encontrado tampoco. Así, iglesias enteras con sus pastores se perderán. Y muchas otras cosas que atribuimos a la hermana White que ella dijo cuando en realidad ella no lo dijo. Debemos tener cuidado de no usar información de segunda mano. Por ejemplo, otra que ha rodado mucho, la visión que tuvo la hermana de White en un campo de maíz, donde vio que vino una tempestad y había una pequeña iglesia en ese campo de maíz y ese remolino se la llevó. Y luego la hermana White vio, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y el ángel le dijo, mira otra vez. Y estaban reunidos en pequeñas compañías y Dios había levantado pastores para que cuidaran de esos rebaños que habían quedado dispersos. Entonces dicen que esa es la apostasía omega, pero esa cita ella no la escribió. Fue un hermano supuestamente que estaba con ella en la estación del tren y ella ahí recibió una visión y entonces se la contó al hermano y el hermano la escribió. La pregunta es si era tan importante porque ella misma no la escribió. Nos dice ella acá, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 651. Y ahora a todos los que abrigan el deseo de recibir la verdad, os digo, no deis por ciertos los informes infundados respecto a lo que la hermana White ha hecho, dicho o escrito. Si deseáis saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, ¿qué hay que hacer? Leed sus obras publicadas. Claro, ¿cierto? Si hubiere algunos puntos de interés con relación a lo que ella no haya escrito, no os apresuréis a percibir e informar algo como si ella lo hubiese dicho. Así que si no está en sus obras publicadas, no hay que tomarlo como algo cierto. Debemos ir a lo que ella ha escrito. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hoy aquí. El día de mañana entonces comenzaremos. Quería comenzar hoy, no alcancé, con algunos principios hermenéuticos en los escritos de Elena G. de White. Y recordemos la lectura bíblica, 2 de Crónicas 20:20, creed en sus profetas y seréis prosperados. Que el Señor nos bendiga, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por los testimonios del Espíritu Santo, que son una lámpara para nuestros pies en estos días peligrosos en que vivimos. Gracias, Señor, por ayudarnos a entenderlos, ayúdanos a ponerlos en práctica, ayúdanos a leerlos como tú quieres que los leamos. De manera especial, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros hoy. Que todos nuestros actos sean aceptados por ti, Señor. Envía la bendición desde lo alto, desde tu trono de la santidad. Y allí, Señor, en el lugar santísimo donde estás ministrando a esta hora por nosotros, rogamos, Señor, que termines la obra de purificación de nuestros pecados en nuestras vidas. Queremos estar listos para tu pronta venida, Señor. Ayúdanos a ser cristianos equilibrados, no cristianos fanáticos extremos, a ser cristianos que amen, Señor, y que podamos presentar un testimonio claro y vivo al mundo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.